Y mire, vamos a hablar precisamente de la tala de árboles que se realizó, pues usted bien lo sabe, allá en la calle Real de Mayorazgo, en la colonia Joco. Y esto sigue teniendo consecuencias legales. Fíjese que el día de ayer un diputado local denunció el hecho ante la Procuraduría Ambiental y también del Ordenamiento Territorial Capitalino. Aquí está la historia. La denuncia que presentó el diputado Ricardo Ruiz ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial Capitalino por los árboles talados en la calle Real de Mayorazgo no es la única. Estas serían la cuarta y la quinta, que efectivamente, como bien dice el diputado, serán acumuladas a las que ya tenemos. Ya también solicitamos a las autoridades competentes que nos envíen copia de los permisos a los cuales, bajo los cuales supuestamente se realizó el derribo de los árboles. El coordinador de Morena en el Congreso Capitalino, Ricardo Ruiz, señaló que lo sucedido con la desarrolladora de Mítica no debe quedar impune, que lo que hicieron es un severo daño al medio ambiente y no debe volver a suceder. Incluso propuso cambiar las leyes. Si es necesario modificar normas para precisar más las facultades, las condiciones en que las autoridades realizan su trabajo, planteamos que desde nuestro punto de vista se hizo de manera ilegal, fuera de la normatividad que se establece para esos efectos y por lo tanto consideramos que es un acto que debe ser sancionado. Por su parte, la Procuraduría Ambiental estará al pendiente de las sanciones que se le impongan a la empresa, además de presentar otra denuncia ante las autoridades correspondientes. Se presentó una denuncia penal, ¿no? Como saben, el derribo de árboles y la afectación de los recursos naturales pues ya son delitos y en este sentido pues se hizo una denuncia. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.